Estados Unidos superó la barrera de los 6 millones de casos confirmados de COVID-19 en su territorio. Esto mientras el mundo registra más de 25 millones de contagios. Por su parte, las autoridades del estado de Florida registraron 14 fallecimientos en la jornada, la cifra más baja desde junio. Tenemos reporte desde Miami. La sociedad colombiana pide acciones al gobierno ante las recientes masacres con un concierto virtual de decenas de artistas. Y es que desde el 11 de agosto han sido perpetradas 9 masacres que han dejado al menos 43 muertos. Analizamos en esta emisión. Y también Belarus registró masivas manifestaciones ciudadanas en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales señaladas de fraude. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron 130 personas detenidas. Hola, buenas noches en América Latina, bienvenidos a las noticias aquí en France 24, mi nombre es Alan Austria. Y cuando en el mundo hay más de 25 millones de contagios con COVID-19, Estados Unidos se acerca rápidamente a los 6 millones de casos confirmados y se mantiene como el país más afectado por la pandemia en el mundo. En la jornada de hoy, el estado de la Florida llegó a superar los 621,000 casos contabilizados después de que fueran reportados 2,583 casos positivos. El Departamento de Salud del estado de Florida indicó que la cifra de fallecidos es la más baja reportada desde el pasado mes de junio. Escuchamos a nuestro corresponsal, Anthony Belchi. Sí, bueno, aquí en Florida realmente, a pesar de que se van sumando casos positivos de coronavirus cada día, el ratio de contagios ha bajado a menos del 10%, por lo tanto, aquí en el sur de la Florida ya se han empezado a suavizar esas medidas restrictivas. De hecho, a partir de mañana ya se van a poder abrir los comedores interiores de los restaurantes, pero hay que estar muy pendientes precisamente de esa cifra, esos 6 millones que ya se han sumado a todo el país norteamericano, porque se tardó 3 meses en llegar al millón de contagios y después, en menos de 3 meses, ya se han sumado 5 millones más. Por eso, desde el gobierno de Estados Unidos dicen que van a priorizar el lanzamiento y el desarrollo de esa vacuna para poder vencer cuanto antes a la COVID-19. Los musulmanes chiitas conmemoran el martirio del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma, aunque este año lo hacen con las restricciones por el COVID-19. La tradición dicta que los creyentes se autoflagelen y marchen al son de los tambores. Más temprano, Catalina Gómez Ángel, corresponsal de France 24 en Teherán, nos dio más detalles de esta conmemoración. Desfiles como estos, donde se llevan los alams, hacen parte central de la ceremonia del Tasúa y el Ashura, los 2 días sagrados del teísmo. Y uno de los temores de las autoridades era qué tan grandes iban a ser estas procesiones durante estos días. Y a pesar de que hay muchos en la calle, nunca se compara con años anteriores. Estamos aquí por el amor del imán Hussein. Trajimos este alam hasta aquí por todos los que tienen deseos y ofrendas que hacer. Todo el que lo sostiene, sus deseos se hacen realidad. El Ashura es una conmemoración que se caracteriza por atraer a millones de jóvenes en Irán. Muchos de ellos ni siquiera tienen nada que ver con la política, pero están inspirados en el estilo de vida que les enseñó el imán Hussein. Y esto ha pasado este año, aunque las conmemoraciones son mucho menores, están lideradas por los jóvenes. Sí, asistimos a una ceremonia donde está presente el espíritu de imán Hussein, al igual que de otros imán. Definitivamente no vamos a infectarnos con el virus. Usted puede ver que todas las personas conservan los protocolos. Participo en estas ceremonias desde que era una niña, por eso no quise faltar este año. Vine a mostrar mi dolor, pero guardando los protocolos. Estas son las cercanías del Bazar de Teherán, uno de los lugares neurálgicos de la conmemoración de la Ashura en Teherán. Y lo que vemos a mis espaldas es filas de gente reclamando comida del imán Hussein o el Nasrí, que es algo de las cosas más características de esta conmemoración y que este año solamente se hizo en lugares muy específicos porque estaba prohibida.
Vamos a Colombia, donde hay preocupación por las masacres que se han registrado en las últimas semanas. El sábado, al menos 3 personas fueron asesinadas en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, sumándose a más de 33 matanzas ocurridas en 2020, según la ONU. Los hechos han generado protestas y hoy fue convocado un concierto virtual llamado Un Canto por Colombia, en el que más de 70 artistas como Carlos Vives, Residente, Alex Ubago, entre otros, piden al gobierno acciones para detener las matanzas. Álvaro Villarraga, directivo de la Fundación Cultura Democrática, nos dio su análisis respecto a la violencia que vive Colombia. En Colombia hay una situación de emergencia, hay una crisis humanitaria. En lo corrido del año van 45 masacres. Ya hay en los últimos 3 años 1000 líderes sociales de derechos humanos ambientalistas asesinados. Hay más de 220 excombatientes acogidos de las FARC asesinados. Y hay una gran inconformidad porque el gobierno nacional no reconoce la profundidad de esta problemática. La reduce al asunto de narcotráfico cuando hay muchísimos factores más de fondo. El gobierno tampoco aplica el acuerdo de paz y el acuerdo de paz tiene una serie de medidas que frenarían esta violencia y permitirían retornar a la convivencia en muchos territorios. De manera que está las Naciones Unidas, que hace monitoreo del proceso de paz, altamente preocupada, llama al gobierno nacional a que aplique de manera integral el acuerdo de paz y el presidente se ocupa solamente de algunas acciones mínimas de protección en casos de alto riesgo, pero carece de una política real de protección y de medidas de fondo, medidas de tierras, medidas de sustitución concertada y pacífica de cultivos ilícitos, medidas de disolución de los grupos paramilitares, medidas también de inversión social en las regiones y medidas de una actuación de la fuerza pública transparente y garantista, porque parte de las masacres comprometen directamente a la fuerza pública, otras a grupos paramilitares, otras a guerrillas que persisten, otras a redes delincuenciales. Pero en resumen, el Estado, la fuerza pública y el gobierno han sido incapaces de controlar la situación y al negarse a implementar el acuerdo de paz, están permitiendo que en muchos territorios se imponga la violencia. Nuevamente, las calles de las principales ciudades de Belarus fueron escenario de manifestaciones en rechazo al resultado de las elecciones presidenciales. Las protestas terminaron en enfrentamientos con las autoridades y en detenciones de unos 130 asistentes, mientras el presidente Alexander Lukashenko se mantiene en el poder con el apoyo de Rusia. Álvaro Cordero nos cuenta los detalles en el siguiente informe. Decenas de miles de opositores bielorrusos marcharon contra Alexander Lukashenko. Belarus registró otra jornada histórica, en la que se exigió libertad en el país y la dimisión del presidente, al que acusan de fraude en las elecciones del 9 de agosto. Las marchas en Minsk llenaron las principales calles de la capital, aunque la policía trató de impedir el avance de la manifestación en algunos puntos. Vine aquí para expresar mi desacuerdo con los resultados de las elecciones, por supuesto, expresar mi solidaridad con las personas detenidas y los presos políticos. Estoy a favor de la paz de Belarus, pero no de Lukashenko. Durante la jornada, la policía registró decenas de detenciones, algo que la oposición denuncia y asegura que en el país hay cientos de presos políticos. A pesar de las 3 semanas de protestas y huelgas en muchos sectores, Lukashenko mantiene el poder y amenaza con tener el apoyo de Rusia en caso de emergencia. De hecho, Vladimir Putin llamó a su homólogo bielorruso por su cumpleaños y le invitó a Moscú para dialogar, algo que no parecen temer desde la oposición. Venimos siempre, ya no tenemos miedo. El miedo se ha ido hace tiempo. Venimos a apoyar a nuestra gente. Si nuestros hombres son detenidos, entonces las mujeres protestarán. Si comienzan a detener a las mujeres, más hombres protestarán. Ahora protestaremos siempre, es inevitable. Luego de 26 años de poder indiscutible de Alexander Lukashenko, Belarus encara su crisis política más fuerte, con una oposición unida frente al oficialismo que tiene la idea de restaurar las elecciones libres en este país. Así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. Los invitamos a que siga con las noticias en France 24, a que se cuídese mucho del COVID-19 y disfrute su noche de domingo.